Seguimos en Doble Nada y me da mucho gusto de recibir a la licenciada de nutrición Marianela Gilardi, como siempre, aquí en el programa. Hoy para hablar de algo especial, previo al inicio de una temporada primavera-verano, el agua y la hidratación. Y bueno, un poco hablar de esto. Marianela, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, la verdad que ahora que vienen los meses de verano siempre se empieza a hablar de empezar a comer más liviano, sacar calorías a la alimentación, y a veces nos olvidamos de la hidratación, la buena hidratación. Con estos meses, como decías, de primavera-verano vienen los golpes de calor, la deshidratación y también los problemas con presión arterial. La verdad que cuando hablamos de presión arterial siempre hablamos de adultos mayores que tienen que ver que se controlen la presión, que estén bien medicados, pero a veces nos olvidamos de los jóvenes, que por ahí es una época que hacen más cantidad de deporte y a veces se olvidan del tema del agua y estar bien hidratados. Además, la gente que en estos meses por ahí trabaja en la calle o algo, siempre nos olvidamos del tema del agua. Creo que más allá de la importancia en esta época es durante todo el año. Exacto. Creo que no tenemos total dimensión de lo bueno que hace para nuestro cuerpo tomar agua. Tomar agua. Lo que pasa que en estos meses de verano, al hacer, se pierde más por el tema de la transpiración y todo, entonces se aconseja siempre tomar más líquido que lo habitual. Y bueno, cuando hablamos de hidratación también decimos que siempre aconsejar de tomar agua segura, que siempre venimos hablando de eso, tratar de evitar todo lo que son las gaseosas. Un poco hablamos, cuando hablamos de edulcorantes, del tema de evitar esas gaseosas que por ahí no conocemos o jugos muy concentrados. Y también con el tema de las infusiones, porque a veces a las infusiones les agregamos azúcar y todo. Y pierde el sentido un poco de lo que es. Decimos que estamos tomando líquido, pero a veces agregamos azúcar extra y bueno. Lo ideal es, como siempre, y por ahí escuchamos o leemos, es 1 litro de agua por día. Sería lo ideal y lo lógico para que podamos estar bien hidratados en esta época del año. Sí, siempre se aconseja que no menos de 8 vasos de agua. Se dice más en vasos como para uno que tenga más... Un control, exacto. Que serían de 2 litros a 2 litros y medio por día. Y también, bueno, tratar de evitar en esta época mucho alcohol. Todo el tema también protegerse contra el calor, también no olvidarnos del tema de la ropa, de ponernos ropa cómoda. Y cuando hablamos específicamente de alimentación, siempre aconsejar comer abundantes frutas que tienen mucha proporción de agua y verduras. Exacto, y verduras. Y bueno, por eso el consejo que siempre damos antes de una comida principal, el tema de comer una porción de ensaladas como para aumentar la saciedad, ya aparte además que tiene agua, es mejor porque por ahí queremos bajar las calorías, entonces aumentar el volumen también de las comidas disminuyendo las calorías. Y con respecto a cuando uno se sienta a comer, digo, ¿es preferible tomar mucha agua durante la comida, digamos, comer y luego tomar agua, o es indistinto y no tiene que ver con el metabolismo o como uno lo desee? No, lo ideal es tomar agua o el líquido antes de las comidas y después de las comidas. No durante. No durante las comidas. Durante las comidas hay que comer bien, masticar bien, comer despacio y después tomar el líquido o antes. Siempre aconsejo tomar el líquido antes de comer para dar un poco más de saciedad. Ahora en esta época que viene el calor, mejor el agua fría, más saciedad da. Vamos a comer menos. Claro, exactamente. Vamos a hacer la prueba. Y ponerle hielo o todo lo que es agua fresca va a dar más saciedad. Y luego de terminar la comida, terminar de tomar el líquido que corresponde. Sí, sí, sí.
Y bueno, por supuesto que los que hacen deporte, sí, tomar agua antes del deporte, durante y después del deporte, eso sí. Y con respecto a algunos de esos productos que tienen que ver con marcas conocidas que se relacionan al deporte, digamos, siempre con el agua o acompañamos con algunos de esos productos, tienen, digamos, tanta publicidad como se les da, hablando de sales, minerales y recuperar determinados. Eso es más aconsejado para los que hacen deporte o en este caso cuando hay deshidratación, sí se especifica algunas de estas bebidas conocidas porque tienen sodio y potasio para reponer, pero no es que lo vamos a usar habitualmente, todas las personas lo usan porque la verdad hay algunas bebidas de estas que tienen mucho azúcar y la verdad no es recomendable. Sí, cuando hay, por ejemplo, vómitos o diarreas para tratar de reponer todo lo que se pierde, el potasio, el sodio, sí con estas bebidas. Y los que hacen deporte sí porque además deportes de alto rendimiento pierden más cantidad. Pero lo más importante es tratar de aconsejar de tomar agua de 2 litros a 2 litros y medio de agua y de agua segura tratando de que sea agua. ¿Sí? Esto es un comienzo para empezar a tener un veranito con los kilos que no, dejar los kilos que no queremos. Exacto. Tener una deuda conmigo. Para la próxima vamos a hablar de la dieta y de algunos tips como para tener en cuenta para llegar bien al verano. Bárbaro, pautas saludables. Ahí está. Marianela Girardi, licenciada de nutrición, pasó de esta manera por Doble o Nada. Chau, chau.